Y ese es el motivo por el cual siempre deben quedarse hasta el final del video. Bueno, otro día, otro iceberg de algún otro tema. En este caso les traigo el iceberg de la serie Nisekoi. Explicación de la obra. Esta es una comedia romántica escrita por Naoshi Komi, y que fue publicada en la Weekly Shonen Jump de Shueisha desde noviembre de 2011 hasta agosto de 2016. El protagonista, Raku Ichiyo, es un estudiante de preparatoria que posee un pendiente, el cual será abierto por la chica con la que él hizo una promesa hace 10 años. El problema es que él no recuerda cuál era esa promesa. Y para complicar más las cosas, ahora tendrá que ser novio de una chica llamada Chitoge Kirisaki, con la que se lleva terrible. Esto con el fin de evitar una guerra entre los yakuzas y un grupo de gángsters, al ser estos dos, los hijos de los jefes de ambas organizaciones. Así que ahora nuestro protagonista tendrá que lidiar no solo con su nueva, entre comillas novia, sino también descubrir el secreto que lo ha estado atormentando últimamente. Bien, más o menos así sería la premisa de la obra. Así que ya podemos empezar. Recordatorio de que aquí habrá spoilers de todo el manga. Vamos al primer nivel. Es la chica con la que Raku prometió casarse cuando sean mayores. La identidad de la misma es Kosaki Nodera, la chica de la que Raku estuvo enamorado al inicio de todo. No obstante, esta es rechazada por Ichiyo, debido a que él ya no se sentía así por ella, ya que ahora está enamorado de Chitoge, con quien termina casándose. Cabe aclarar que originalmente la rubia era la chica de la promesa, pero al ver que Raku y Nodera se querían, ella le dio su llave para que ambos puedan ser felices, y casarse en el futuro cuando se vuelvan a ver. Miren, yo les dije que habría spoilers. El pendiente es básicamente el objeto que inicia toda la historia, al ser parte fundamental de la promesa de ambos chicos. El collar está roto y no puede abrirse, como se menciona más adelante, y no es sino hasta el final de la obra que el mismo es reparado. El contenido del pendiente eran 2 anillos de compromiso hechos a mano y 2 cartas que ambos niños se habían escrito, contándose sus sentimientos. El único que pudo ver el contenido fue Raku, después de recibir la llave de Onodera en la planicie Tenku, al final de la obra. Es el nombre del libro infantil en el que se basa toda la situación que he estado describiendo. En el cuento se narra la historia de un príncipe, el cual conoce a una princesa de la que se enamora y prometen volverse a ver. El cuento tiene un final muy triste, al estar basado en Romeo y Julieta, cosa que hace llorar a Onodera, la propietaria del libro. Es en ese momento en el que ella y Raku se conocen. Para alegrarla decide cambiar el final, y el resto es historia. El libro actualmente se encuentra en la habitación de su dueña, pero le falta una página. Como dato, el título utiliza el idioma polaco para su título, debido a una leyenda de ese país relacionado a los candados, y originalmente iba a ser algo así como amor para siempre en ese idioma. No obstante, el traductor de la computadora de la escritora arruinó la traducción y se quedó así. El título debió al menos ser algo así. Zauste Zako-chanji. Se nota que esta obra toma mucha inspiración de la obra clásica de Shakespeare. 2 familias enemigas donde los hijos de los jefes están enamorados. La diferencia es que aquí ellos se llevan terrible al inicio, pero al final esto ya no es así. En el manga se hace una referencia a esto en la obra de teatro de la escuela. Además de ser esta parte crucial para la obra, ya que es aquí donde la rubia se enamora del protagonista. Claro que a diferencia de la obra original, la pareja principal no muere. En su lugar los que mueren son los teams de las otras chicas. La revista hace encuestas para medir la popularidad de la obra y sus personajes, y 2 de las 3 fueron dominadas por Onodera. Y cuando digo esto hablo en serio, ya que si bien en la primera encuesta la diferencia entre el primer y el segundo lugar, en este caso Chitoge, eran de 500 votos. En la segunda encuesta esta diferencia solo aumentó todavía más. Y de los 20 primeros puestos, la mayoría eran variaciones de Onodera. Además de que varios fueron enviados por las mismas personas, pero de eso ahondaré más tarde. Y ahorita que me doy cuenta, creo que lo más triste es que a pesar de ser la principal, Chitoge solo obtuvo 3 mendigos votos más que la vez anterior. Ya la última encuesta fue dominada por la rubia, la cual ganó por poca diferencia, además de que el número de votos totales se redujo considerablemente. Para el que ya vio este video sabrá lo que opino al respecto. Para terminar, la serie tiene una última encuesta y es la del mejor capítulo, siendo la ganadora Marika, con el capítulo 97, por favor. Los otros capítulos son, la obra de Romeo y Julieta, el capítulo del abuelo de Ruri, el pasado de Onodera, y cuando Chitoge quiere lucir más bonita para Raku.
Es el estudio de animación que se encargó de las 2 temporadas del anime. Es conocido no solo por sus otras particulares series, como Monogatari y Madoka Mágica, sino también por su interesante estilo de animación, como sus escenarios vacíos, detallados y a contraluz cuando hay algún monólogo. Y también por los conocidos movimientos de cámara y cuello tan característicos de los personajes. Algo que incluso el mismo autor del manga parodió. Me atrevería a decir que el manga se benefició bastante con este estudio, le dio mucho dinamismo a la obra. Originalmente, por un error de animación, o tal vez algo hecho a propósito, el tráiler original del anime representa a Marika como una chica de cabello castaño, en lugar de su característico cabello naranja. A mi parecer, le da un toque muy apagado al personaje en comparación, pero no se ve mal. Esto solo sale en el tráiler de presentación de la serie. Se desconoce el motivo del cambio. Curiosamente, las actrices de voz de las hermanas Onodera en la vida real. No son hermanas, si es lo que pensabas, pero se dice que Ayane Sakura, voz de Haru, aprecia mucho a Kana Hanazawa, voz de Kosaki, como si fuese una especie de hermana mayor en la industria. Si ambos nombres te suenan, es porque las dos son las voces de Yotsuba y Chika en la serie de las quintillizas. Así que ahora que vean esta escena, será como ver a Kosaki cayendo en la locura, y a Haru haciendo parkour con el guión de la obra. Originalmente Raku, Chitoge y Onodera tenían otros actores. Pero para no hacer el punto tan largo, lo veremos más abajo. Como dato personal, pueden agradecerle a Onodera que yo me haya visto la serie de las quintillizas. Ya que me gustó tanto la actuación de Hanazawa, que cuando descubrí que ella era Ichika, no me lo pensé 2 veces y me vi el anime de las Nakano. El resto es historia. Por alguna razón que no comprendo, Marika es la única del elenco que puede romper la 4ª pared. Aunque esto no es algo que suceda muy a menudo, hablándole al espectador a lo mucho unas 4 veces, 2 para presentar los resultados de las encuestas de las que hablé hace poco, otra en un extra por no salir en el capítulo, y la última, que es la más obvia, donde habla con el espectador para presentarnos a su entre comillas sirviente, solo para ponerse a leer la Shonen Jump en el siguiente panel. Hubieran puesto más de este humor en la obra, de todos modos las situaciones son exageradas de por sí. El objeto más poderoso del universo de las comedias románticas no es un guantelete, no son esferas que cumplen los deseos, ni siquiera robots con poderes de dioses adentro de ellos. No, el objeto más poderoso es esto. El lacito. Este objeto milenario le da a su portadora la capacidad de tener el corazón de la persona que ama. Un arma casi infalible que en una comedia romántica significa la victoria casi automática. Lo cual explica por qué Chitoge desde el inicio estaba destinada a ganar. Y si tu actriz de voz es Naoto Yama, tu victoria está un 99% asegurada. Bueno. Considerando que en su historia, el premio es este tipo, en esta ocasión perder significa ganar de manera aplastante. Por cierto, si se están preguntando cómo es que obtienes la derrota absoluta, pues es simple, es ser la amiga de la infancia. Con eso ya perdiste. Y si tu actriz de voz es Kana Hanazawa, pues prepárate para perder de la manera más XD posible. Vayamos al siguiente nivel. Como en toda obra de este estilo, Nisekoi está llena de arquetipos. Chitoge siendo la típica tsundere que, al no saber cómo expresarse, tiende a ser muy agresiva con el chico que dice querer. Muy normal para cuando el manga fue publicado por inicios de los 2010. Últimamente he escuchado que este arquetipo está en decadencia de popularidad. Personalmente nunca he sido muy fanático de las tsunderes. En ocasiones, lo exageran tanto cuando le pega al chico de turno, o cuando se molesta con él, que parece que la chica no necesita un novio, sino un psicólogo. Pasemos al arquetipo favorito de muchos, la Yamato Nadeshiko, el cual le corresponde a Onodera, conocido también como la sumisa, o mejor dicho. La chica se caracteriza principalmente por ser tranquila, muy amable y que no mata ni una mosca. Básicamente, tiene las cualidades para ser la esposa perfecta según las preferencias de los japoneses. Y alguno que otro occidental. Dependiendo de la escritura, puedes hacer algo muy bueno. Aceptable. O no llegar a ningún lado. Ya hablaremos de eso. Ahora pasamos a la impulsiva, o sea Marika, la chica que sabe lo que quiere. Un tren sin frenos que recurre a todos los trucos posibles para conseguir a su hombre, incluso si no es legal, y solo las detiene el poder del guión, porque el resto de brutas no pueden hacer nada contra ella, sin importar lo que intenten.
Se dice que varios personajes con este arquetipo tienden a ser muy populares con el público femenino. Por último, está el arquetipo de Sugumi. La tomboy, o marimacho. Por lo general es esa chica que rechaza su lado femenino por diversas razones, y tiende a ser ruda por fuera, pero que tiene cualidades femeninas muy marcadas, y no quiere que nadie lo note. Me gusta este arquetipo al igual que el de la sumisa, porque creo que puedes hacer personajes interesantes, ya sea en sus motivos, o en su potencial desarrollo. Espero que el autor haya podido aprovecharlo. ¿Han visto en los juegos gacha el cómo es que un personaje popular tiene numerosas versiones alternas? Bueno, aquí es lo mismo, y la elegida es Onodera. ¿Recuerdan la encuesta que mencioné hace rato? Bueno, pues es hora de revisar las distintas versiones de Onodera que entraron al ranking. Y también las que no. Tenemos a la Onodera de toda la vida. O sea, la que te causa diabetes con solo verla. Shaflera. Una versión de Onodera que es una parodia a Shaft, el estudio de animación de la serie con su típica torcedura de cuello. Nekodera. La cual es Onodera con orejas de gato, la cual salió en un crossover y una novela ligera de la obra. Angeldera. Esta es Onodera después de saber que Raku y Chitoge no hicieron cositas privadas mientras estaban en la reunión de Navidad. Estuvo tan aliviada que ascendió a los cielos. Lolidera. Es Onodera de niña en la meseta Tenku. No hay mucho que agregar, solo está chiquita. Garabatodera. Onodera después de saber que ya no estudiaría con Ichigo antes de entrar a preparatoria. La repostera mágica Kosaki-chan. De la cual hablaremos más adelante. Caracoldera. La repostera mágica convertida en un caracol, porque descubrieron su identidad. No pregunten. Y por último, la Onodera azul. ¿Qué? ¿Cómo que esa última es de otra serie? Ah bueno, igual está bonita. Como todos sabemos, Tsugumi es un sicario adiestrada en varias armas de fuego. Desde escopetas, ametralladoras, lanzacohetes y más adelante en la historia, empieza a usar cadenas. Esto con el fin de llevar a cabo sus trabajos, o para quitarse de en medio a algún tarado que la moleste. No obstante, en esta ocasión nos centraremos en el arma de fuego que lleva debajo de su camisa. Pero estas son distintas tanto en el manga como en el anime. En el primero es una Beretta 92, un arma semiautomática creada en 1972 y de origen italiano. Usada por algunas fuerzas del orden en Estados Unidos y Latinoamérica. Mientras que la del anime y videojuegos, es una Magnum de combate Smith Wesson modelo 66, con capacidad para 6 disparos, la cual es un poco más pequeña que la otra pistola mencionada. Personalmente me gusta más el revólver. Le da más estilo. Si alguien se está preguntando por qué nadie le dice nada sobre traer armas a la escuela, es porque todo el mundo cree que son de mentira. En serio, esa es la explicación. Y las trae escondidas en un compartimiento de su mochila según el videojuego. Aunque esta explicación no es canónica, pero es algo bueno. Revisando otros sitios, encontré que sí hay una explicación oficial, y es en el apartado de extras de un fanbook del año 2015. Allí hay una pequeña historia donde un personaje hace preguntas enviadas por los fanáticos al cast principal, y estos responden. Durante las preguntas a Tsugumi sobre este tema, ella solo menciona que no es la gran cosa. De la nada ella ya tiene una bazooka en las manos, y acto seguido lo guarda en su bolsillo. Ahí está la explicación. Así son las caricaturas, amigo, no esté chingando. Double Arms es un manga previo a Nisekoi, el cual fue publicado en la Shonen Brinquitos en abril de 2008. Solo para ser cancelado en septiembre de aquel año, con solo 23 capítulos. La historia trata de una enfermedad incurable llamada Troy, la cual es altamente contagiosa mediante contacto. La misma puede ser tratada por la ayuda de las hermanas, las cuales son las únicas capaces de frenar temporalmente este mal. El Reinfigaret es una de esas hermanas, las cuales reducen su tiempo de vida al ayudar a las personas. Justo cuando estaba a punto de morir, un chico llamado Kiriluchil la toma de la mano, lo que hace que se sane, al menos mientras ambos tienen contacto. Por lo que se cree que aquel chico es la cura que buscaban. Ahora estos dos deberán pasar el resto de sus días tomados de las manos hasta poder llegar a su cuartel general, donde se podrá producir un antídoto que contrarreste la enfermedad. Como ya mencioné, la obra fue cancelada y solo cuenta con 3 volúmenes. Como último dato, El Rein fue elegida como uno de los personajes más populares, ocupando el puesto número 10 con 159 votos. 3 más que Raku, el protagonista. Mencioné que esa era una encuesta de popularidad de Nisekoi. Ni siquiera ella sabe qué está haciendo allí.
Le hicieron una referencia en el juego de PS Vita. Cuando Raku y Sugumi tienen que vencer a Cloud, tomados de las manos, al final de la ruta de la niña del moño. Esta será rápida, Raku tiene una cicatriz debajo de su flequillo. Esto se lo hizo un día en el que defendió a una niña de un animal salvaje, mientras estaba paseando por el bosque. La niña resultó ser Chitoge, quien lo cuidó durante un tiempo mientras se sana, en vez de no sé, llamar a algún adulto. El tema nunca más vuelve a ser tratado. La cicatriz no se vuelve a ver, ni como recuerdo. Sí, lo sé, es muy anticlimático. Y como eso es aburrido, pues vamos a agregarle otra cosa. Raku tiene un pequeño broche en su cabeza. Lo cual llama mucho la atención al lector, pero nadie en la obra parece siquiera preguntarle por qué lo tiene. Razón por la que en el mismo fanbook que mencioné antes, se le pregunta al personaje por este broche. Y él solo contesta que alguien se lo regaló cuando era pequeño, y que solo lo usa porque le gusta. Pero para sorpresa de todos, se descubre que esa cosa realmente es un transmisor, que sirve para detectar cuando Raku está en peligro. Al parecer fueron los yakuzas los que le dieron el broche solo con el fin de poder protegerlo. Como dato extra, se menciona que alguien más ya sabía que eso era un transmisor. Esa persona era Marika, la cual lo usa para su propio beneficio, como podemos ver en un capítulo del manga. Así que si alguna vez quisieron saber qué era ese broche, pues ya lo saben. Es un one-shot realizado para la One Piece Cover Comic Project, el cual empezó en 2019 y cuenta con 3 ediciones, 2 hechas por Bochi, el mismo que hizo el dibujo del Dr. Piedra, mientras que el último fue hecho por Naoshi Komi, y se basa en los capítulos 214, 215 y 216 del manga original de Ichiro Oda. El cual comprende el final de la saga de Arabasta. El mismo no es una representación fiel, ya que cuenta con leves diferencias en cómo la historia es contada, pero en sí es una muy buena adaptación. Ver a los piratas del sombrero de paja con el estilo de Komi, es interesante y llamativo. Luffy parece modelo, y Nami tiene la cara de Onodera. Fantástico, una más a la lista. Ay, ¿tienes tantos estilos? El único pero que le pondría, es que Chopper tiene cara de niña. La aventura de Vivi estaba disponible en Manga Plus, pero ya fue removido. Aunque puede encontrarse en su sitio de distribución ilegal favorito. De lo que recuerdo, a la gente le encantó el capítulo y hasta pidieron que el autor vuelva pronto con otra obra. Para la segunda temporada del anime, se animaron capítulos en específico elegidos por los fanáticos, o al menos eso es lo que se dice, ya que no encontré pruebas al respecto. La verdad es que me pasaría aquí un buen rato si es que me pongo a mencionar todo lo que no animaron, pero háganse a la idea de que se saltan incluso cosas importantes de la trama, o material del capítulo que están animando, lo cual hace que la segunda temporada parezca relleno, con excepción de un par de episodios. Por lo que una vez se acaben la primera temporada del anime, y quieren leerse todo, pásense de frente al manga. Existe un CD-drama, el cual contiene la versión en audio del capítulo 7, hecho a mano, y el capítulo 40, El Mentiroso, los cuales ya no están disponibles en internet. Yo pude verlos en YouTube hace años, pero el video ya no se encuentra, no sé si por derechos de autor o porque el canal cerró. Una lástima. Black Tiger es el sobrenombre de Sugumi. Se dice que se lo ganó cuando ella acabó por sí sola con una organización criminal que estaba fastidiando a Chitoge. Esto es algo que la niña del lacito comenta, y luego Paula, otra sicario, confirma. Además de solo llamarla por su nombre código, nunca se conoce, o al menos no encontré información de esa organización. Pensé que tenía que ver con la misión que Sugumi y Raku tienen en el capítulo 125, pero no es nada importante. Ya en su pelea con Paula podemos ver cómo es que ella luce al adoptar su estado de Black Tiger. Aunque solo por un rato. Como dato extra, a medida que avanza la historia y Tsugumi se vuelve más femenina, vemos no solo que su cuerpo cambia, a la par de su modo de vestir. Ya que al inicio de la historia ella se viste como un chico sin lugar a dudas, pero al terminar, ella usa un bonito vestido y se vuelve una modelo reconocida para la marca de ropa de Chitoge. Dejando de ser una asesina. Demostrando el desarrollo que tuvo el personaje. Chitoge siempre fue la ganadora. Esto es algo que se estableció incluso desde el piloto, y que muchos lectores notaron desde el inicio de la serie, pero que todos preferían ignorar. No solo porque era demasiado predecible, con solo ver el primer episodio te das cuenta, sino también porque muchos preferían a las otras chicas, como ya mencioné previamente. Excepto por Sugumi. Ella siempre estuvo a la sombra de su señora.
La historia se centra más en el desarrollo de cómo Gorilla-chan pasa de una mocosa insoportable a una mocosa menos insoportable, pero que al menos admite que está enamorada, y ya no ser tan cerrada a sus sentimientos. Y esto se demuestra al protagonizar 72 de los 229 capítulos del manga. Ya más claro no creo que pueda estar el mensaje. La información lo saqué de un drive que encontré, y que estaré usando a lo largo de este iceberg. Se los dejaré abajo por si quieren verlo. Como la mayoría de animes de este estilo, las canciones de los endings son con respecto a los personajes femeninos. Algunas nos hablan de ellas o sobre lo que sienten. Incluso hay guiños a eventos y personajes que saldrían más adelante. Recomiendo escucharlas, todas son buenas. Esto no es todo. ¿Alguna vez escucharon o vieron en redes este tipo de videos? Pues esto es un remix de otro remix de un ending de la serie. El remix es del usuario Android52, titulado Super Anime Groove 3D World. En este caso se usa Rico Verde Corazon, una canción cantada por Onodera en la primera temporada de la serie. El mismo se hizo viral y terminó en plataformas como TikTok, donde varios la bailaban. Como último dato, esta es otra de las canciones cantadas por Kana Hanazawa que también se volvió un meme viral, junto con Rena y Circulation de la serie Monogatari. La meseta Tenku es el lugar donde todos se conocen de niños. Además de ser el lugar donde se lleva a cabo la parte final de la historia. A pesar de lo que pueda parecer, este lugar no está abandonado del todo. Aquí hay casas de reposo, un hospital infantil y un pequeño pueblo. El mismo está basado en la planicie Tengu, un lugar de la vida real ubicada en la región de Kochi en Japón. Viendo las imágenes del lugar, el cual es un poco desolador, y que aparecen en la obra original, lo único en lo que pienso es: ahora entiendo por qué Chitoge no llamó a un adulto cuando Raku fue herido. ¿Qué clase de padre dejaría a su hijo de 6 años solo por este sitio? Hablando de ubicaciones, y como agregado, esto es algo que se menciona, creo una sola vez, al inicio de la serie. La historia toma lugar en la ciudad Bonyari, ubicada en la región de Kanto. Así que ya saben lo que eso significa. Onodera atrapando Pokémon es 100% canónico. Les presento a Pokédera. Ok, realmente no tiene nada que ver. Pero igual es gracioso pensar que estas dos son realmente el mismo personaje. Pasemos al siguiente nivel.